Evelyn compró suministros de azulejos en una tienda de mejoras para el hogar. Su factura total fue de $97.20, que incluía un 8% de impuestos. ¿Cuánto fueron los suministros de azulejos antes de impuestos? Debemos tener cuidado con este problema porque los $97.20 representan el 100% del precio de venta más el impuesto del 8% que equivale al 108%. Los $97.20 son el 108% del precio antes de impuestos, lo que significa resolver este problema. Debemos responder la pregunta. $97.20 es el 108% de esa cantidad. Respondamos esta pregunta usando la ecuación de porcentaje por base de la cantidad igual. El porcentaje tiene un símbolo de porcentaje. La cantidad es parte del todo. La base es la cantidad total. Porque $97.20 es 108% de alguna cantidad o del precio original, $97.20 es parte del precio total de venta a pesar de que es más de un precio total de venta. Dejemos las unidades apagadas y llamemos al cantidad 97.2. El porcentaje es 108%. Se desconoce la base que es el todo, o el precio de venta original. Usemos el variable b para la base. Ahora escriba la ecuación porcentual, que sería nuevamente, el porcentaje multiplicado por la base es igual a la cantidad. Tenemos 108% por la base b es igual a 97.2. De nuevo 108% veces alguna cantidad que sería el precio de venta antes de impuestos igual a la cantidad total o precio total de $97.20. El siguiente paso convertimos el porcentaje a un decimal, por lo que movemos el decimal al dejó dos lugares. En este momento está a la derecha de los 8. Dejó dos lugares. 1. 2. Nos da 1.08%. 1.08% por b es igual a 97.2. Para b dividimos ambos lados por 1.08 a la izquierda. El cociente es 1. Una vez b es b. B es igual a este cociente, y encontremos este cociente a mano en la siguiente diapositiva. Escribamos esto en forma de división larga, entonces 97.2 dividido por 1.08. El divisor debe ser un número entero. Mueve el decimal a la derecha dos lugares y lo mismo en el dividendo. Así que 2. Mueve el decimal al cociente. Reemplace cualquier dígitos faltantes con ceros. Ahora nos dividimos como lo hacemos normalmente. La primera pregunta es ¿cuántos 108 en 972? Que creo que es 9. 9 por 8 es 72. Realice un intercambio con el 7. 9 por 0 es 0 más 7 es 7. 9 veces 1 es y 9. Observe cómo hay exactamente 908 en 972. La diferencia es 0. Baja el siguiente dígito. Ahora preguntamos cuántos 108 en 0, que es 0. 0 veces 108 es 0. Sustraer. La diferencia es 0. El cociente es 90. Por lo tanto, b es igual a 90, lo que significa que los suministros de baldosas eran de $90 antes de impuestos. $90 before tax. Espero que hayas encontrado esto útil.